Amados hermanos y amigos, les damos la cordial bienvenida a otro tema más que vamos a tener a bien poderles presentar en esta ocasión. Y como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, tenemos acá en estudio con nosotros al hermano Rafael, quien se va a presentar en este momento. Rafita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, brother? Bendiciones. Los saludamos. Esperamos siempre que ustedes estén al pendiente. Si este programa es un programa de bendición, que podamos compartir, que podamos también, si tienen alguna pregunta, duda, etcétera, con la ayuda del Señor podamos también responder. Ay. Amén. Sí, muchas gracias. Y en este momento, pues vamos a entrar en palabras de oración. Ahí en el lugar donde estén, oremos al Señor para que pues sea Él siempre bendiciendo su hermosa palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, papito Gracias. lindo, por este hermoso día que tú nos concedes, Padre Santo, y te damos gracias. Señor, en todo momento te damos gracias, Padre Santo, porque tú permites, Señor, que estemos reunidos en este lugar, Señor, Amén. para que podamos transmitir tu hermosa palabra. Por favor, Señor, te suplicamos que nos auxilies, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, Señor, porque En el sin nombre ti de nosotros Jesús, nada podemos hacer. Padre por favor. Santo, te suplicamos que esos corazones, Señor, de mis hermanos, sean esa tierra fértil a donde la palabra, tu hermosa palabra, llegue, Señor, y pueda ser depositada, Señor, y pueda dar fruto al 100 por 1. Nos ponemos en tus manos, Señor, por favor, ayúdanos. En el nombre Amén, del Señor Padre te lo Jesús. pedimos, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, el tema del que vamos a hablar es acerca del discípulo. El discípulo es aquella persona que recibe las instrucciones de un mentor, de un maestro. Y es aquella persona que está siempre al tanto de la expectativa, está siempre escuchando esas instrucciones, esa palabra, para poderse enterar de ella y en el momento oportuno también poderla transmitir. ¿Qué piensas, Rafita, acerca del papel de un discípulo? El papel, yo creo que primero hay que ver a quién, como decías, un tutor, ¿va? Yo creo que todos somos discípulos o somos seguidores, ¿va? Que es como la palabra más común que se utiliza. Nosotros, a la palabra ahora, followers, ¿va? No nos damos cuenta que realmente estamos nosotros siguiendo una corriente o estamos siguiendo una enseñanza. Y muchas veces decimos, cuando utilizamos discípulo, automáticamente como que lo agregamos a lo que es la iglesia. Sin embargo, somos discípulos de pues una forma de vida, tenemos una doctrina que nos fue enseñado de nuestros papás o de nuestros abuelos o de la familia misma. Quizás nuestra familia tiene una costumbre específica y por ejemplo, utilizando mi apellido, los López. Entonces tienen tal forma de hacer las cosas y ya por consecuencia uno como que le refiere a ese tipo de cosas. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta de que nosotros necesitamos ser seguidores de Cristo, necesitamos ser discípulos de Cristo. Entonces, por lo tanto, deberíamos nosotros detenernos y decir, ok, ¿a quién voy a seguir? Es una pregunta, no sé si te acordás de esa pregunta que le hicieron al pueblo de Israel, ok, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir a Dios o no lo van a seguir? Y ustedes tienen que decidir. Y eso es una pregunta que cada discípulo o cada persona en sí tiene que ponerse a pensar y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Es muy importante el papel que juega el discipulador con respecto a cuánta formación vaya a adquirir el discípulo. Ujú. En este caso que decías, de ello dependía del que siguieran las instrucciones que Dios había dado para su pueblo o las iba a dejar. Sin embargo, el personaje estaba completamente con esa certeza de que él y su familia seguiría las instrucciones del Señor. Por lo que nos compete en esta tarde abordar el papel del discípulo, de cómo entonces debe de comportarse, cómo va a permitir y quién lo va a discipular, específicamente en el caso de nuestra congregación, del papel que nosotros jugamos como cristianos, ¿verdad? Que de dónde procede la información, quién nos discipula y nosotros cuándo nos convertimos en discipuladores y a quién. Y es por ello que vamos a leer este impresionante capítulo que encontramos en Isaías capítulo 54, versículo
Isaías capítulo 50, verso 4, que llama bastante la atención por el contenido. Y aquí vamos a invertir unos minutos para ver realmente cómo debe de ser el discípulo y de dónde recibe la información. Y dice de la siguiente manera: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Vemos de que entonces el discípulo debe tener una lengua. Aparte del órgano con que cuenta, ¿verdad? Que es la lengua en sí, se está refiriendo a qué tipo de palabras va a expresar en el momento de que tenga que, valga la redundancia, hablar y desempeñar el papel de discípulo. ¿Para qué? Con el propósito de que sepa sostener con una palabra específica, con una palabra sabia, al necesitado, al fatigado. ¿Cómo ves el panorama? Interesante porque, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la creación, como decías, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una lengua. Entonces, todos tenemos de parte de Dios dado una lengua que es un órgano que nos sirve para tener papilas gustativas, etcétera. Nos siente los sabores, sabe discernirlos. Pero si lo vemos en el sentido espiritual, vemos que hay una fluidez en la manera de hablar. Y ahí tenemos que ir, por ejemplo, en la abundancia del corazón que abra la boca. Tendría que ir ligado a este versículo, porque esto es lo que precisamente necesitamos nosotros entender, que hay una abundancia que no solo, por ejemplo, la lengua, al consumir los alimentos, desciende al estómago. Amén. Pero en el otro versículo que mencionamos, prácticamente lo que hace es que del corazón saca las cosas. O sea, hay una abundancia, hay una llenura de algún lado que llenó el corazón y por lo tanto, pues eso produce la lengua. Entonces yo tengo que entender de que si Dios no me da esa llenura, Dios no me llena de sus palabras, no puedo automáticamente tener una lengua de discípulo, al menos de parte de Él. Exactamente, aunque se pretenda decirle un sinfín de cosas a la persona que necesite, pero si no procede de Dios, al fatigado no se le estaría dando la palabra correcta que proviene de Dios, por lo que entonces nos da a entender de que no es nomás de pues ponernos a hablar, sino es una palabra que proviene de Dios, la cual viene con un propósito específicamente para aquella persona que la está necesitando en el preciso momento. Y si vemos, continúa el pasaje, dice: mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar, como los discípulos. Es muy interesante y aquí he estado un par de días meditando acerca de ello. Vemos entonces que para ser discípulo y para ser discipulador, se necesita entonces, al menos en cuanto a este pasaje, dos elementos fundamentales: la lengua del discípulo y tener la habilidad de escuchar lo que Dios nos está dando para que nosotros podamos contar con esa virtud de tener oídos de discípulo. Entonces, dos órganos fundamentales que sería entonces la lengua y el oído, que deben de concatenar para que puedan realizar un trabajo de beneficio, de apoyo para en este caso, el que está escuchando, en este caso, al que se le está discipulando. En otras palabras, sería lo que comúnmente sería el alumno de un maestro. Definitivamente. Tendríamos que agregar otro versículo que hablaba que la fe viene por el oír, y el oír, pues la palabra de Dios, ¿va? Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos qué es lo que nosotros creemos, ¿va? Como discípulos, es muy importante nuestra creencia y necesitamos nosotros tener fe. Por ejemplo, una persona que se llama ser discípulo, pero por ejemplo no ora por sus alimentos. ¿Pero por qué cree eso? ¿Va? Quizás tiene una razón por qué no hacerlo. Quizás tiene débil su fe para poderla hacerla pública, por ejemplo. O una persona que quizás recibió al Señor en su corazón, pero no quiere, por ejemplo, congregarse. Por lo tanto, tiene débil su fe. Entonces, las cosas que van a venir a su vida
van a ser muy, muy directas y van a atacar su tipo de mentalidad porque no está llenándose de lo que Dios quiere. Por lo tanto, no está siendo habilitado para ser discípulo. Pues lo primero que decías, va a tener que escuchar y luego, en algún momento, el Señor va a permitir que pueda hablar. Y eso es en el campo de lo que concierne a nosotros como discipuladores, ¿verdad? De nuestra congregación. Tomemos el ejemplo del personaje que mencionabas. Probablemente no está asistiendo a la congregación ni siquiera los domingos, ¿verdad? O no está escuchando el tema del discipulado, pero probablemente el oído de esa persona se está prestando para escuchar otra información que no van a compaginar con las instrucciones que previamente ha recibido. Entonces comienza a tener una serie de debate en su forma de pensar y eso lo va a llevar, podría ser que lo conduzca a una especie de dudas y tener entonces una situación complicada para su desarrollo, para su crecimiento como cristiano. Por lo que tener entonces la lengua de discípulo, recibirla de Dios y escuchar adecuadamente va a permitir que nosotros vayamos a fungir en la ordenanza que dejó nuestro Señor de que nosotros vayamos y hagamos discípulo a las naciones, como podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 28 del verso 19. Si le puedes dar lectura, por favor. Claro, sí. Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo que es importante para que nosotros podamos realizar esa comisión o esa gran comisión, como muchos suelen llamarle, es fundamental el que nosotros seamos discípulos para que nosotros, previamente, para que nosotros podamos convertirnos en discipular a alguien. Pero si nosotros no tenemos la herramienta todavía suficiente, no hemos recibido la palabra adecuada, entonces, y no estamos escuchando, porque ojo que dice que de mañana en mañana. Eso significa que es constante, es todas las mañanas, es todos los días, es en cada amanecer, en cada momento. Nosotros tenemos que tener la agudeza en nuestra percepción con respecto a lo que escuchamos, para que nosotros vayamos entonces siendo apoyados para tener entonces los elementos que necesitan para poder llevar a cabo una actividad tan importante que es el ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Haciendo de qué? Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál básicamente va a ser el papel discipulador ahí? Va a consistir en enseñarles para que guarden todo lo que previamente se nos ha hablado acerca de las buenas nuevas de salvación. Claro. Yo creo que ese título de la Gran Comisión está muy apegado a lo que es el lenguaje de la iglesia, pero que es un lenguaje interno. Por ejemplo, si una persona que no conoce al Señor escucha este término, quizás no está tan familiarizado, pero por ejemplo, la comisión, ¿para qué es? Por ejemplo, un comité es un grupo de personas que está designado para cierta tarea. Entonces, una de las funciones principales que fue dejado de parte del Señor Jesús es precisamente predicar. Pues cada vez que, yo no sé si en algún momento te diste cuenta o hiciste algo así, ¿va? Pero en mi caso yo lo hice, ¿va? Cuando alguien predicaba en la calle, me caía mal y yo rechazaba automáticamente eso en mi mente, o quizás en algún momento con una mirada, ¿va? De esas miradas matadoras que solo Dios sabe cómo estamos acá, ¿va? Por misericordia. Pero el punto es de que ellos estaban llevando a cabo precisamente la comisión a las cuales ellos fueron delegados. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que no solo el que se llama pastor, el que se llama ministro de Dios, sino que también todos nosotros estamos delegados para predicar. Por lo tanto, nosotros necesitamos venir y capacitarnos, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita respecto a la lengua de discípulo, para que haya un desarrollo en nosotros. Porque uno de los errores he visto yo
en lo que respecta a lo que la vida cristiana es que hay una persona famosa que resulta que recibió al Señor. Qué bueno, maravilloso. Pero un poco de tiempo, un lapso de tiempo pasa y lo dicen, ok, pase adelante a dar su testimonio. Y entonces quizás da más o menos una explicación de lo que pasó, de lo que no pasó y de los detalles que pueden en algún momento por curiosidad la gente venir y ver el testimonio de esa persona, pero no hay una formación. Y puede ser que dé de su sentir y puede ser de que en algún momento, como es una persona que está iniciando, se le vean errores. Imagínate una persona famosa, así tanto como cuando no era cristiano, se le conocía por su quizás las malas cosas que hacía, ¿va? Pero cuando se vuelve al Señor, se hace más grande la bulla. Y por lo tanto, como que las cámaras están enfocadas a su persona por cualquier error que cometa, ¿va? Entonces, eso es interesante porque nosotros debemos de entender que es una persona que está en formación. Sin embargo, la gente lo juzga desde el punto de vista, como es cristiano, ahora ya no comete errores, ya no tiene derecho a equivocarse. Pero eso es definitivamente erróneo porque nosotros sencillamente vamos a equivocarnos humanamente, necesitamos ir de formación en formación y en algún momento desarrollarnos y tener la capacidad de a lo que antes no podías abstenernos, ahora poder abstenernos, ¿va? Definitivamente que tiene que ser un proceso, es gradual, paulatinamente tenemos que ir evolucionando y para ello vamos a ver en la siguiente gráfica, que nos da una mayor percepción acerca de cómo el cristiano va evolucionando. Por ejemplo, el primer lugar o diríamos el primer paso que una persona puede dar es primero escuchar, como veníamos hablando desde el principio, ¿verdad? La habilidad de oír, de escuchar. Entonces decimos que es un oyente, como la palabra misma dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, esa sería su situación, ese sería su nivel. Por supuesto que no va a llegar alguien a la iglesia y decir, vos andate allá en el lugar de los oyentes. No, no, no. Entonces ahí estaríamos fallando en cuanto al orden y al apoyo que realmente necesita. Por lo que entonces vale la pena darnos cuenta en qué está, o el líder en este caso tiene que ver la habilidad, en qué escalón, diríamos, ¿verdad? Se encuentra la persona en determinado momento, cómo está su crecimiento, porque para eso el Señor, ¿verdad? Después de haber ascendido, eh, inmediatamente concedió dones a los hombres, Claro. para que se encargase de formar al pueblo, de prepararla para su encuentro con nuestro Señor. Por lo que el siguiente paso sería el Creyente. amén. Fíjate que viendo eso, bueno, los 5 pasos son bien interesantes, pero una de las formas que se puede explicar es que, por ejemplo, cuando una persona se va a la universidad, escuchó de alguien, de tal universidad, yo quiero ir a tal universidad, ahí quiero ir a inscribirme. Entonces escuchó. Y luego cuando se fue a inscribir, ya se fue formando parte de esa universidad, por lo tanto es un creyente, por así decirlo. Ya cuando él está en clases, está recibiendo la instrucción, etcétera, automáticamente él pasa a ser un discípulo. Y ya cuando está pues en un desarrollo aún más avanzado, cerca de su graduación, por así decirlo, él está formándose ya en el nivel de siervo. Pero digamos, en el nivel de amigo tendría que ser una persona que ya tiene un doctorado, que es algún PhD, dirían en tu pueblo. ¿Va? ¿Por qué? Porque ya es una persona que tanto tiene un reconocimiento público, pero también tiene la capacidad de venir y ir un poco más allá, dar cosas más profundas y más complejas, por así decirlo. Entonces, definitivamente el título que ponías acá, la evolución del cristiano, es muy interesante, porque nosotros no podemos quedarnos sencillamente en el primero ni en el segundo, ¿va? Porque hay de haber muchas personas que, como yo lo fui oyente, fui creyente, pero hasta ahí, hasta ahí. La parte de movernos y tomar acción es muy difícil, ¿va? Entonces, para seguir adelante en la evolución misma, ¿va? De un cristiano. Y lastimosamente en las primeras
los primeros pasos, ¿verdad? A veces uno piensa que sabe, como el ejemplo que ponías, ¿verdad? De que pues te molestaba ver que alguien estuviera predicando. Yo la otra vez me acuerdo, qué bulla hacen mucha, y le hicieron una piedra a la lámina para que guardaran silencio. Estaban cerca de mi casa, son cosas. Y desde ahí, y situaciones que a veces a las que uno comete y uno se da cuenta, pues que definitivamente el Señor es grande en misericordia y de donde nos ha tenido ese amor, así como nosotros, a todos, porque Él es tan bueno, no quiere que ninguno perezca. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Pero habiendo salido de esa situación de tinieblas a la luz admirable, no es conveniente que nosotros estemos nada más como oyentes o como creyentes y ahí pasar el tiempo, sino que es muy necesario para nosotros que sigamos avanzando, que sigamos, que vayamos escalando y lleguemos al nivel del discípulo. Ahí yo pienso que ahí yo veo el recorrido que el Señor me ha permitido, ¿verdad? Gracias a Dios, que de haber sido creyente, ponerme a estudiar la palabra, ponerme a estudiar la doctrina, me permite a mí constituirme en discípulo, porque estoy recibiendo la palabra, porque me están explicando la palabra, y gracias al Señor le estoy pidiendo la oportunidad de poderla comprender, porque ese es el otro detalle, porque se puede pasar escuchando y escuchando, pero si no ponemos la agudeza a nuestro oído, no se va a llegar a esa comprensión, debido a que siempre va a haber factores que nos van a distraer para poderla recibir. Entonces ahí como que vemos que desenfocan algunos elementos, ¿verdad?, que se requieren para ser discípulo y convertirnos en discipuladores. Ya luego el siervo, como el ejemplo que decías, es como ya ejercer. En el caso del estudiante universitario que decías, se convierte en siervo, digamos, se graduó de ingeniero, de médico, por ejemplo, para tener ya amistades, el círculo, el conglomerado de médicos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy precioso que tú has hablado con respecto a cómo debiera de serse el desarrollo gradual del cristiano, y así sucesivamente, de modo que estemos día a día preparándonos para que cuando venga nuestro Señor permita que nos encuentre preparados, ¿verdad? Es el anhelo de nuestro corazón, pese a las adversidades, pese a las situaciones. Definitivamente, una el versículo es Isaías 54, habla, bueno, la segunda parte que decía será mañana tras mañana, ¿va? Y la constancia definitivamente es muy importante para un discipulado. O sea, no puedo yo venir y tener una formación corta. Si por alguna razón, por ejemplo, una persona tiene un crecimiento, pues hipercrecimiento tan acelerado de meses, se podría decir, ¿y cómo es esta persona que se acaba de aceptar al Señor y yo llevo mucho tiempo, y no hay modo que crezca, diría alguien, ¿va? Tendríamos que ver y escuchar el testimonio de la persona, porque puede ser que el Señor ya haya tenido una formación de diferente manera en su vida y ya la persona estaba pues lista para poder ella recibir pues la instrucción de parte de Dios. Entonces depende de cada discípulo, ¿va? Porque lo vemos en los caracteres de los discípulos del Señor, y definitivamente nosotros tenemos una situación en nuestra alma en respecto a cómo somos, pero sí una cosa he visto, a menos hablando de mí, ¿va? Es la inconstancia. Entonces, es una batalla en la que yo debo de decir, ok, tengo mis prioridades. Una de las prioridades del discípulo no debería ser dormir, y a veces es literalmente, ¿va? Porque tenés que esforzarte, ¿va? Yo sé que como hay una expresión que utilizan, ¿va? Es que uno tiene que quemarse las pestañas. No sé si lo decían porque había uno que estudiar debajo las velas, o cuál es la razón de la expresión, ¿va? Pero tiene que ver con que uno tiene que esforzarse, porque si yo quiero así como que la parte reducida, la parte nada más como que vaya directo al grano, en lo que respecta al discípulo, no hay shortcuts, ¿verdad? O sea, hay shortcuts tal vez para tipos técnicas de estudio, etcétera, pero lo que respecta a una formación que es de parte de Dios, no existe shortcuts, sino que tiene que ser la formación directa de parte de Él
para que uno realmente desarrolle el carácter que él necesita. Exactamente, por ejemplo, el Señor tenía un grupo selecto de discípulos, pero cuando hablaba con el pueblo, lo hacía en parábolas, pero ellos tenían la oportunidad de estar ya solas con el maestro para ya tener esa conversación íntima y preguntar qué fue lo que realmente estabas diciendo. Entonces, Pedro, que era uno del que más preguntaba, porque él decía, pregúntenle al maestro, o maestro, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué lo decís de esa manera? ¿O qué es lo que estás queriendo decir? ¿O cuándo van a suceder esas cosas, por ejemplo? Entonces, el Señor mismo les decía de que el siervo recibe instrucciones, pero no hay tanta intimidad como cuando se alcanza la estatura de un amigo. Entonces el amigo tiene mejor comunicación, tiene mejor información con respecto a determinado tema, como si ponemos el ejemplo, ¿verdad?, de los profesionales que tú habías hablado. El discípulo está aprendiendo, todavía no está ejerciendo la profesión, quizá lo lleven en algún momento determinado a una práctica, pero hasta ahí nomás. Pero hay casos íntimos de lo que concierne a la profesión, por ejemplo, si pertenecen al gremio de médicos, por ejemplo, que ya ellos se comienzan a contar cómo es realmente determinado órgano, determinada situación, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es tan importante que acabas de mencionar, pero si lo vemos ya a nivel de cómo el Señor estaba hablando con sus discípulos, hablando del ejemplo del reino, de cómo el siervo recibía instrucciones, cómo el siervo tenía que trabajar, cómo el siervo es galardonado. Sin embargo, llega una ocasión en que les habla de que el amigo es mejor que el siervo por la relación, por la forma como se les revelan las cosas. Claro. Yo creo que, no sé si usar esta expresión, pero creo que va concatenado respecto a la palabra sinceridad, porque a veces nosotros no somos sinceros con todo el mundo o preferimos omitir ciertas cosas. Decimos, bueno, le cuento o no le cuento, y yo digo, bueno, mejor no le digo nada, pero con el amigo es diferente. Yo no sé cómo sos con los amigos. ¿Qué te pasó? Y uno es diferente, realmente es uno sincero y uno le dice, vos me siento mal. Pero realmente uno va al grano y le dice las cosas como son. Pero, y el Señor también utilizaba esa expresión porque le dice a Abraham, no puedo hacer nada sin contárselo a mi amigo Abraham. Entonces el Señor fue sincero. Había cosas que Dios no le revela a ciertas personas, pero hay cosas que a sus amigos siempre les va a revelar. Y realmente Dios, si por así decirlo, tiene secretos, aunque no es así. Sin embargo, tenemos que usar esa expresión porque nosotros, por ejemplo, queremos como que tener todo a la mano. Ok, googlearlo todo, ¿va? Entonces aparece todo ahí googleado, pero hay cosas que tienen que ver directamente con Dios. Y para eso va mucho más allá de googlearlo, sino que tiene que ver con la palabra revelación, tiene que ver con una relación con Dios, y precisamente lo que es amigo entra en esa categoría en el que uno establece de tal manera una comunicación constante con Dios, que así como Dios le tiene a usted confianza, también yo le tengo confianza. Eso es de doble vía, ¿va? De doble vía. Y hay más, no estamos diciendo que la situación está restringida para determinado. Dios sabe cómo trabaja con determinado grupo, con determinadas personas. Sin embargo, en esto vemos de que la palabra de Dios nos sigue aclarando de que pues se hay que ser vencedor, se hay que ser más que vencedor, y así sucesivamente. No es lo que estamos pretendiendo decirles a ustedes de que tengamos que tener algún miedo o algo, o cómo son las cosas. Estamos básicamente hablando de cómo debe ser nuestro crecimiento gradual, porque nos conviene. Si no nos hacen ver eso, podríamos nosotros pensar que estamos ejerciendo el papel de siervo cuando realmente todavía necesitamos el alimento para nuestro crecimiento espiritual, por lo que estar conscientes de todo ello nos va a beneficiar, va a permitir que nos lleve menos tiempo el avance. De lo contrario, vamos a creer en que
estamos en una situación diferente cuando realmente tal vez estamos comenzando todavía a dar nuestros primeros pasos, por lo que eso es fundamental para nosotros, el que sepamos en dónde estamos, pero más que nosotros, nuestros mentores, ¿verdad? Nuestros discipuladores nos estén, o los siervos que nos guían, sepan realmente cuál es el alimento que necesitamos, en qué circunstancias estamos. Claro, definitivamente. No sé cómo estamos de tiempo, pero sí debemos de tomar en cuenta de que nosotros necesitamos una guianza, tanto en cualquier tipo de profesión. Hay ciertas personas de que están pasos adelante de nosotros. Y eso no es excepción en lo que respecta la palabra de Dios o la iglesia, sino que tenemos de tomar en cuenta de que la iglesia tiene una estructura. Y precisamente fue lo que el Señor hizo al venir acá, estableció 12 apóstoles. Entonces estableció una estructura. Claro que si vamos a la historia de la iglesia, puede ser de que no se siguió al pie de la letra, ¿va? Por ejemplo, el hecho de prohibir el acceso a la Biblia, que pasó por mucho tiempo, o cuando solo se leía la Biblia en latín, lo cual no tiene sentido, ¿va? De hecho, en la cruz, no sé si ves ese punto, ¿va? Cuando fue crucificado el Señor, pues estaba en hebreo, estaba en latín y estaba en romano. Entonces, eso me da a entender a mí que todos los que pasaban tenían que entender quién era el que estaba ahí. O sea, se abrió a todas las lenguas que se hablaban en ese momento y no precisamente como creyó la iglesia en cierto momento de su historia que tenía que restringir precisamente para que no todo se entendiera. Pero el mensaje de la cruz definitivamente no viene codificado, sino que viene revelado para todo el mundo. Y eso es interesante. Interesante. Entonces, considerando el factor tiempo, vamos a ver el, el momento entonces en que hablar acerca de el papel magistral, por lo que vemos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, cuando los discípulos tuvieron una comunicación directa con un rabí, con un maestro, que era nuestro Señor Jesús. Un ejemplo claro lo vamos a encontrar en Lucas 21:7. Y dice, los seguidores le preguntaron, en ese caso los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal para saber que está a punto de ocurrir? Porque el Señor Jesús les había estado hablando. Llegó un momento en que los discípulos como que quisieron presumir, mira, maestro, el templo está precioso, y el Señor les dijo que eso iba a ser destruido. Entonces les llamó poderosamente la atención por lo que ellos querían saber, pero se estaban refiriendo, tenían en ese momento una relación directa de discípulo a maestro. Entonces es muy importante entonces el quehacer magistral, si podemos utilizar este término, o sea, el papel discipulador, el enseñar a los hermanos, a los amigos acerca de la palabra de Dios, el que nos enseñen a nosotros acerca de la palabra de Dios, para que podamos nosotros tener ese tan ansiado crecimiento para nuestra vida. Claro. Sí, es interesante. Bueno, tomando todo lo que dijiste, es interesante de que un discipulador tiene preguntas. Porque a veces se nos enseña, no preguntes tanto, ¿no? Pero si en la universidad, si en el colegio, en donde sea, nos dicen, ok, hagan preguntas, tienen preguntas, ¿por qué no hacerlo en la iglesia? ¿Por qué no preguntarnos? Yo tengo una pregunta, ¿por qué es que mi mamá o mi papá, por qué es que me pasa esto en mi vida? Entonces yo debería de hacer preguntas más constantes. Yo creo que es parte de la formación, porque si no hacemos nosotros preguntas, nosotros vamos a quedarnos con dudas. Yo no sé si alguna vez te ha pasado. Yo mejor no le pregunto nada a esto porque me va a contestar mal o me va a evitar. Y precisamente lo que decías, el trabajo de un maestro, o en ese caso cuando el Señor nos da el privilegio de ser discipuladores, es venir y enseñar.
venir a enseñar. Claro que con la ayuda de Dios, claro que con un versículo basado en la palabra. No puedes venir y dar tu opinión personal. Y si en caso se da, se tiene que aclarar y decir, esta es una opinión personal, ¿verdad? Exactamente. Y ser sinceros con el pueblo cuando nos lanzan una pregunta, si nosotros no tenemos la respuesta, ser honestos y decir, es una pregunta muy interesante, pero déjame investigarle, déjame preguntarle al anciano del departamento, por ejemplo, déjame preguntarle al pastor, déjame preguntarle a nuestro apóstol y con mucho gusto te vamos a responder la pregunta para que no te quedes en eso, pero pues necesitamos porque eso es parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, de nuestro interés en prepararnos constantemente. Y aprovechando este momento que estamos hablando de preguntas, queremos decirles a ustedes que pueden escribir sus preguntas y podrían estarnos viendo a través de YouTube, Facebook o alguna otra plataforma, que puedan escribir sus preguntas y en el momento que tengamos la oportunidad las vamos pues a responder. Y es bueno que tengamos esa comunicación con ustedes por esta vía para que también, por si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran complementar o agregar al tema que estamos abordando en esta ocasión, que es con respecto a la lengua de discípulo. Claro. Definitivamente el canal está abierto para que usted y yo, pues, en mi caso, yo siempre tuve la necesidad de poder aprender. Uno necesita la guianza de parte de Dios. Hay un versículo que aparece en la palabra del Señor. Dice que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Eso da a entender de que hay algo que busca lo que es eterno, lo que es divino. Algo, uno necesita ser guiado y por eso es que hay tantas religiones. Realmente es por eso que el hombre está buscando cómo llenar ese vacío. Y precisamente si no hay enseñanza, nos vamos a ir por el lado equivocado. Ahí podemos irnos no lo que es basado en la palabra del Señor, sino que en lo que yo pretendo saber o lo pretendo conocer, que podría ser totalmente erróneo. Exactamente. Por lo tanto, hermanos y amigos, es muy necesario que nosotros nos enteremos de las enseñanzas del Señor Jesús, de las enseñanzas que se están viendo, se están presentando y no escuchar toda información que podemos ver en distintos lugares, en distintas partes, en redes sociales y todo eso. Si nosotros prestamos nuestros oídos a diferentes fuentes de información, es muy probable que si estamos refiriéndonos al mismo tiempo, perdón, acerca de un determinado tema, en vez de fomentarnos, es probable de que vaya a tergiversar la información y nos quedemos ahí dando vueltas, ¿verdad? De cómo será, quién dirá la verdad, quién tendrá la razón, el que habla mejor, el que lo está diciendo, el que es más visto, el que tiene más fama, etcétera. No, la verdad es la palabra de Dios. Dice que la suma de la verdad, la suma de la palabra es la verdad. Entonces la verdad es definitivamente la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Debido al factor tiempo, ¿quieres agregar a alguna situación? Porque pues el tema sigue y vamos a... Sí, definitivamente lo interesante que están aquí son las preguntas, ¿va? Y precisamente no podemos nosotros quedarnos con ningún tipo de duda que haya en nuestro corazón. Y una de las formas de hacerlo es a través de la lectura de la palabra de Dios. También la oración puede venir y traer respuesta a esas preguntas, pero también congregarnos. Nosotros necesitamos estar bajo el cuidado definitivamente de nuestros pastores, porque dice mismo que ellos van a dar cuentas, pero eso significa que están pendientes de la situación de cada uno de nosotros. Hay batallas que nosotros podemos pelear individualmente en nuestra intimidad, pero también hay batallas que se necesita la ayuda de alguien más. Y es precisamente lo que significa congregarnos, lo que significa tener comunión, coinonía los unos con los otros y poder nosotros fomentarnos, ¿va? Y puede ser que lo que en algún momento no conseguí respuesta de años y de situaciones familiares, puede ser que en la casa de Dios, no es que puede ser, sino que muchas veces, demasiadas veces podemos contar los testimonios respecto a eso. En la casa de Dios se consigue la respuesta respecto a esa pregunta y viene una solución, viene una respuesta a lo que realmente había pasado de generación en generación incluso, pero el Señor trae una respuesta.
Amén. Entonces, les agradecemos por estar con nosotros y los seguimos invitando para que pues siempre estemos en sintonía, ya que estamos abordando temas de interés, temas que nos van a edificar en nuestro diario vivir y vamos a aprender juntos acerca de las buenas nuevas de salvación, de la información preciosa que encontramos en la palabra de Dios. Entonces aquí llegamos, vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido estar con ustedes una vez más y vamos a orar para despedir el programa. Amén. Damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos concedes en un momento el poder ser llamados discípulos. Y eso precisamente marca el camino el cual tú has puesto delante de nosotros para que podamos ser guiados, Señor. Por favor, permite que cada uno de los que hemos iniciado en este caminar, sea los primeros o incluso los pasos que están a mitad del camino, Señor, por favor, y los que están al final, que cada uno de nosotros, Señor, pase, Señor, y llegue y alcance su meta, Señor. Por favor, ayúdenos, socórrenos, Señor. Sé tú, por favor, interviniendo en todas aquellas cosas que nos distraen, que nos quitan, Señor, que nos mueven del objetivo que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, toda palabra vana que sea, Señor, sea quitada de nuestra mente y nuestro corazón y haya, Señor, en nosotros precisamente tu Santo Espíritu morando, Padre, para que podamos, Señor, ser edificados y ser, Padre, en ti, Señor, Padre, útiles en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Hoy mi corazón y mi alma quieren